Hola a todos, les habla el profesor Esteban Orellana y en esta oportunidad vamos a hacer una síntesis con respecto a al concepto de hormonas y básicamente cómo estos mensajeros químicos regulan una infinidad de procesos. También les voy a mencionar el concepto de retroalimentación. Básicamente tienen que saber que en este caso las hormonas son sustancias químicas que en este caso se sintetizan a partir, por ejemplo, de ciertas células o en este caso de órganos que se denominan glándulas, y estas hormonas se liberan hacia el torrente sanguíneo. Por lo tanto, esta hormona va a llevar un mensaje o va a llevar una instrucción para que en este caso un órgano o una célula lo ejecute. Entonces, esta hormona va a viajar por el torrente sanguíneo y solamente si se encuentra con una célula que es capaz de reconocer esa hormona, es decir, tiene un receptor que le permite unirse con esta hormona, esa célula va a captar el mensaje y de esa manera va a generar en este caso un efecto. Por ejemplo, en este caso, abrir sus canales para que ingrese en este caso la glucosa, o por ejemplo, en este caso, facilitar la absorción de calcio, entre una infinidad de procesos. Estas hormonas tienen que entenderlos simplemente como mensajeros químicos. Y estas hormonas básicamente se clasifican en base a su naturaleza química. Tenemos tres categorías, pero se pueden simplificar a dos. Las hormonas, por ejemplo, pueden ser de tipo lipídico o esteroidal, o también pueden ser de tipo proteico. Por ejemplo, los péptidos y derivados de aminoácidos caen dentro de la categoría de las hormonas proteicas. Y eso básicamente ustedes dirán en qué implica. Tiene relación con cómo se reconoce o cómo se capta el mensaje. Porque en este caso las hormonas proteicas son reconocidas, los receptores están anclados en la membrana plasmática. Por lo tanto, el mensaje se capta básicamente en esa membrana. En cambio, las hormonas esteroidales tienen la capacidad de ingresar, en este caso, a la parte más profunda de la célula y ser reconocidas tanto en el citosol como en este caso en el núcleo. Por lo tanto, ¿eso qué implica? Que estas hormonas van a ser mucho más rápidas su acción, porque en este caso actúan directamente sobre el núcleo. En cambio, las hormonas proteicas puede ser más variable. ¿Cuál es la excepción a la regla? En este caso, las hormonas tiroideas. Porque en este caso, ese es un caso bien clásico. A pesar de que las hormonas tiroideas son de naturaleza proteica, se comportan como si fueran hormonas lipídicas. Entonces tienen que manejar básicamente esa diferencia. Las hormonas, cuando generan un efecto o cuando inducen un efecto, eventualmente el organismo tiene que ver, si produce más o menos hormona. Entonces, esa regulación hormonal está asociada al concepto de feedback o retroalimentación. Por ejemplo, en este caso, a nivel del sistema, por ejemplo, de nuestro sistema nervioso, existe el eje hipotálamo-hipófisis, que controla básicamente la producción y la secreción de diversas hormonas. Entonces, por ejemplo, estas glándulas, el hipotálamo y la hipófisis, liberan una serie de hormonas que actúan sobre las gónadas, sobre los ovarios, sobre los testículos, y por ejemplo, en este caso particular, inducen la formación de espermatozoides y a su vez la producción de testosterona. Entonces, ¿cuál es el punto acá? El efecto, por ejemplo, cuando ya se sintetiza suficiente hormona sexual o suficientes gametos, eso envía una señal al punto inicial de la cadena para que se bloquee, es decir, para que no se produzca más hormona, porque el efecto ya se generó. Entonces, esto se denomina feedback o retroalimentación negativa, porque en este caso, cuando aumenta la hormona o cuando aumenta el efecto, disminuye su producción. Es decir, aumenta una variable y disminuye la otra. En cambio, cuando hablamos de feedback positivo, que se da en un menor número de casos, por ejemplo, el efecto, que induce la acción hormonal, potencia aún más la producción, en este caso, de la hormona. Por lo tanto, siempre el sistema va a generar grandes aumentos de esa hormona. Eso típicamente se analiza, por ejemplo, en el caso del parto y de la lactancia. Son uno de los pocos ejemplos que se regulan de manera positiva. Básicamente, como les mencionaba, tienen que manejar esas diferencias, entender de que las hormonas son de cierta naturaleza química y eso determina que su mensaje se entregue de manera más lenta o más rápida. Eso sería por hoy. Recuerden, cualquier duda me pueden contactar internamente o a través del Instagram. Estén muy bien. Adiós.